Sí, buenos días, bienvenidos al vídeo número 12 de esta serie que hemos dado en llamar Dios habla en la historia, claves para comprender los sucesos actuales. Bueno, pues vamos a continuar un poquito. Para las personas que no han visto los vídeos anteriores, dos recomendaciones o tres. Una, que por favor empiecen por orden cronológico, porque si no, cuando lleguemos a los últimos vídeos en los cuales voy a dar las conclusiones finales sobre la interpretación no solo de lo que estamos viviendo, sino de lo que va a venir, no porque yo sepa lo que va a venir, ni mucho menos, sino en base a lo que la revelación y la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica nos hablan sobre estos temas. Esas conclusiones no se van a poder entender bien si uno no ha seguido esta serie de manera cronológica. Luego, volver a recalcar la idea de que nada del acontecer humano, de los sucesos históricos, por supuesto de nuestras vidas particulares, pero desde luego de los sucesos que tienen lugar en la historia de la humanidad, nada de ellos son casuales ni son, pues que han sucedido así por azar o lo que sea. Todos ellos tienen un significado profundo del cielo. Y realmente es ese misterio que nos cuesta entender entre que Dios permite nuestra libertad humana para que nosotros con nuestras elecciones vayamos nosotros forjando el curso de la historia. La humanidad como tal es el que va creando ese curso de la historia, pero por otro lado, todos esos acontecimientos ya son sabidos, ya son conocidos por Dios previamente, sabe qué elecciones vamos a tomar en el tiempo y al final, querámoslo o no, Él está detrás de todo, ¿no? Y entonces o bien o bien quiere los acontecimientos, los provoca, o bien los permite para luego transformarlos de un mal, a un bien, ¿no? Y bueno, lo que sobre todo quiero que tengáis clarísimo todos los que veis este vídeo es esa frase que el Señor le dio a Santa Gertrudis de no te preocupes, hija, al final todo saldrá bien, ¿no? Y bueno, pues lo vamos a ir viendo. Lo que pasa es que cada generación pues le toca vivir en un momento histórico en el que ese fin de la historia, por decirlo así, pues todavía no ha llegado a su cumplimiento y a ese final feliz que realmente se va a producir, ¿no? Que ya el Señor nos dice. También hay gente que me está comentando realmente su sorpresa porque estos temas pues no sean conocidos por el gran público católico y muchas veces pues no se explique ni en ámbitos educativos ni siquiera pues a través de los sacerdotes ni por las personas que deberían pues tratar este tipo de temas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ya lo veremos porque es así, es una ignorancia de la que el enemigo pues está frotando las manos, porque precisamente cuando uno no sabe, cuando estamos librando una batalla y una de las dos facciones que libran esa batalla ignora completamente los planes del ejército contrario, pues tiene muchas posibilidades de ser derrotado, ¿no? Entonces, lógicamente, hay intereses de nuestro enemigo del enemigo de las almas y de la humanidad, que no le interesa para nada que estos temas sean conocidos por el gran público. Entonces, bueno, pues se ha encargado desde hace muchísimo tiempo pues de hacer que realmente las personas que siguen este tipo de temas, bueno, pues que estén ridiculizadas, humilladas, pues que piensen que son como temas menores y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto no nos tiene que importar ni que asustar. Y por último, lo último que quería decir es que para aquellas personas que los vídeos le puedan resultar largos, que también los puede escuchar como un audio cualquiera, o sea, se los pone en el teléfono donde pueda y va haciendo sus cosas de casa, lo que sea, los va escuchando como podemos escuchar la radio. Bueno, nos quedamos ayer en un momento pues muy, muy apasionante, ¿no? Que es con la Virgen de la Revelación.
el santuario de Trefontane y con esas profecías que da tan importantes. Me di cuenta ayer al ver el vídeo que no se veía prácticamente nada el sitio en donde yo os dirigía para que leyerais con detalle todas las profecías, pero bueno, creo que como lo dije de palabra podéis ir con seguridad a ese sitio web para verlo al decirlo yo de palabra. De todas maneras, si hay alguien que por lo que sea no se enteró, que me lo ponga en los comentarios y yo encantada se lo escribiré. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Estábamos hablando el vídeo anterior del año 1947, es cuando se inician esas apariciones de la Virgen a Bruno Cortacciola, que va a dar esas profecías muy importantes para el futuro de la Iglesia y de la humanidad. Y muy poquito tiempo después vamos a ir a un hecho histórico también, totalmente histórico, que es en el año 1948, que es la formación del Estado de Israel. La formación del Estado de Israel, ya lo sabéis todos por los libros de historia, bueno, pues se hizo de una manera un tanto artificial. Sabéis que después de la destrucción del Templo de Jerusalén, pocos años después de la resurrección de Jesús, que él ya había profetizado cuando dijo, hablando del templo, no quedará piedra sobre piedra, etc. Efectivamente, esa profecía que hizo Jesús en su vida pública se cumplió, como todo lo que nos anuncia el cielo, por tanto deberíamos estar atentos a ello. Y como todos sabéis, el templo de Jerusalén se destruyó y el pueblo judío pues salió diseminado por el mundo. Entonces, bueno, pues sabemos todos pues que en muchísimos países del mundo pues había grupos de judíos, ¿no? Pues en España, en Rusia había muchísimos, en Centro Europa, etc. Después de la Guerra Mundial pues es cuando empieza a haber esos intentos de formación de ese Estado de Israel que era de una manera artificial, porque realmente ese territorio originario de donde había nacido Jesús o donde estaba el pueblo de Israel en tiempos de Jesús pues ya estaba muy fragmentado, había también una presencia árabe por allí importante, etcétera. Bueno, no voy a desarrollar este tema en profundidad, pero el que le interese el tema de la formación del Estado de Israel, que es, bueno, pues un tema histórico y político puro y duro, pues puede también acudir a cualquier fuente informativa y enterarse con detalle de cómo ocurrió. Simplemente para lo que nos ocupa a nosotros es que efectivamente en ese año, el 48, ese protectorado británico, que era esa zona, ¿vale?, de Israel y Palestina, pues se establece ya oficialmente como Estado de Israel, y todos cualquier ciudadano que se sienta de etnia judía puede acudir de cualquier lugar del mundo y puede establecerse allí sin ningún tipo de traba, ¿vale? Entonces así ocurrió, pues vinieron en masa muchísimos judíos del mundo entero, especialmente de Rusia también, una gran parte, pero bueno, de todos los países del mundo se reunieron allí, como todos sabéis. Entonces, esto es importante porque esto es una profecía que ya aparece en la Biblia, en el libro de Ezequiel, ¿vale? Cuando dice que, bueno, pues Dios reunirá de nuevo a sus hijos dispersos por el mundo, los volverá a reunir en su tierra, ¿no? Entonces, este hecho de que los judíos vuelven de nuevo a la tierra después de tantísimos siglos, imaginaros, desde la destrucción del Templo de Jerusalén al siglo XX, ¿vale?, al 1948, fijaros el tiempo que ha pasado, y se considera que es uno de los datos que luego veremos en los últimos vídeos, que eran uno de los eventos que tenían que darse en vísperas del final de los tiempos, con lo cual aquí ya tenemos un hecho clave, ¿vale? Entonces simplemente lo dejo aquí, pero para que lo tengáis en cuenta, que como estamos haciendo una panorámica cronológica, eso sucedió en este momento, ¿vale? Y va a tener muchísima importancia. A continuación avanzamos un poquito más y a continuación vamos a tener en el año, 2 años después, la proclamación del último dogma mariano, que es el dogma de la Asunción a la Virgen en cuerpo y alma, y
y que tiene lugar precisamente en el año 1950. Se dio con muchísimas tensiones porque aquí ya habíamos hablado de Ámsterdam, ¿no? Y como ese último dogma mariano que la Virgen había profetizado, que era María mediadora, abogada y corredentora, ella dijo que sería el último, y cuando Ida Piderman le dijo, ¿es el que ahora van a promulgar? Y entonces la Virgen le contestó, no, falta uno antes. Entonces, eso que la Virgen profetizó lo cumple aquí en 1950 con el dogma de la Asunción, ¿no? Daros cuenta que todo no es, o sea, que nada de lo que sucede es casual. Podemos decir, bueno, pues sí, que le tocaba ese dogma promulgarse y no tiene ningún sentido más. No, daros cuenta que los dogmas marianos se insertan en un momento histórico preciso, porque todos tienen muchísima importancia. El dogma de la Inmaculada, el dogma de María como Madre de Dios, este de la Asunción, etc. Pero si os dais cuenta, se podían haber dado en otro orden, ¿vale? Pues a lo mejor haberse promulgado el dogma de la Asunción, pues no sé, en el siglo II, porque ya los santos padres ya hablaban del hecho de la Asunción de la Virgen, no era algo que de repente en 1950 la gente cayera del guindo, ni la jerarquía de la Iglesia descubriera de repente que María es que había sido asunta en cuerpo y alma a los cielos, no. Ya desde el principio el pueblo creyente, el pueblo de la Iglesia ya consideraba que María, en virtud de esa concepción inmaculada, pues había subido, no había conocido la corrupción del sepulcro, que al fin y al cabo es una consecuencia del pecado original, y que había subido al cielo en cuerpo y alma, ¿no? Eso ya se venía creyendo desde siempre. Pero ¿por qué precisamente se promulga el dogma aquí? Pues fijaros, es un dogma que de alguna manera está apuntando también esos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque dijésemos que ese dogma es el último en el que hace referencia a que María está en la tierra. Es decir, si consideramos, por ejemplo, el primero de los dogmas marianos, que es María como Madre de Dios, ¿no? Con ese término de Theotokos por el que se promulga, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí es como si dijésemos, lo que la Iglesia básicamente remarca es si tú quieres estar dentro de la fe de la Iglesia, tienes que creer que María es Madre de Dios, es decir, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, y no solo de Jesús en su humanidad. Entonces, esto costó un poquito porque, claro, una serie de discusiones teológicas y demás, hasta que finalmente se declara el dogma y el Papa lo hace público, ¿no? Entonces, desde ese primer dogma, pues el pueblo católico tenía que dar asentimiento a él. Y ya es el primero en el que vemos a María inserta en nuestra realidad terrena y ser madre no solo de la humanidad de Cristo, sino también de su divinidad, de la segunda persona de la Trinidad. Y ya la vamos a ir viendo en sus diferentes circunstancias y siempre aquí en la tierra, ¿no? El dogma de la Inmaculada, pues viene a ser un poco lo mismo, pues cuando ella estaba en el seno de su madre y desde ese primer momento de su concepción, ¿no? En el que el óvulo de su madre Santa Ana y el espermatozoide de su padre San Joaquín se unen, como sabemos, en ese momento y no después, ya hay vida humana, hay alma humana, ya infunde Dios el alma en ese momento preciso y no en otro, y allí desde ese momento de ese primer momento de su concepción, ya el dogma nos decía que la Virgen había sido concebida sin pecado original, ¿no? Pero bueno, pues eso nos habla también de una presencia de María en la tierra, en el seno de su madre. Y este que estamos es el último que que la Iglesia va a promulgar mientras no llegue esa tierra nueva, ¿no? Mientras ya no termine el fin de los tiempos. Entonces, el dogma de la Asunción es el que ya nos va dirigiendo hacia ese final de los tiempos, porque en ese dogma estamos un poco ya en el límite entre la tierra y el cielo. Si os dais cuenta, María, cuando hablamos de la Asunción de la Virgen, María en parte está todavía en la tierra,
porque tiene lugar esa, entre comillas, muerte o dormición que nos cuentan los santos padres, que fue muy parecida pues como al Señor en el sepulcro, ¿no? Y o sea que está allí físicamente, los apóstoles la ven, es decir, está en la tierra, pero ese mismo misterio, la otra cara de la medalla de ese misterio es que ese cuerpo de María no se va a quedar en el sepulcro, sino que va a subir al cielo. Entonces ya es la primera vez que la figura de María ya no está en la tierra, está en el cielo. Entonces el hecho de que se promulgue ese dogma en el año 1950 no es casual, es porque ya el cielo sabe que estamos ya entrando en el umbral de los últimos tiempos, ¿no? Que ya va quedando cada vez menos para el final del siglo XX, que es ese siglo que ya hablamos en el vídeo correspondiente de esa visión que tuvo el Papa León XIII, ¿vale? De cómo Satanás se había apoderado de ese siglo, pues ya para dar sus últimos coletazos, por así decir, pues justo en el medio. No es casual que justo en el medio está ese dogma de María, que nos dice: hijos, estáis todavía en la tierra, pero empezar a mirar al cielo porque ya no os queda nada como humanidad, ¿vale? Entonces, os lo digo porque es muy importante. De hecho, se intentó también socavar la promulgación del dogma, pues, y costó mucho. Lo que pasa que aquí el Papa fue muy valiente y fue una decisión casi unipersonal del Papa, que bueno, pues no se asustó ante lo que algunos consejeros de la Curia Vaticana le decían, que bueno, pues que tampoco que escribiera, que le venían a decir algo así como que escribiera una carta, una encíclica o algo, pues subrayando esa realidad de que María era asunta al cielo en cuerpo y alma y tal, pero que tampoco hacía falta proclamar un dogma, que esto ya era como que hacía muchísimos años que no se había promulgado y demás. Pero él, como os digo, al final fue muy valiente, se echó para adelante y de manera unilateral dijo: este dogma debe de ser promulgado, y así lo hizo. Eso ocurrió, como os digo, en el año 1950. Avanzamos un poquito y vamos a entrar en algo que ya os anuncié en el vídeo de ayer, que es exactamente en el año 1957. Bueno, en el año 1957 tiene lugar un evento muy interesante y bastante poco conocido. Porque además se intentó tapar por todos los medios y que no corriese entre el mundo creyente, y yo creo que se logró en gran parte porque pocos hoy día conocen este hecho. Sí que hay mucha gente que ya lo sabe y tal, pero bueno, puede ser que alguno de los que veis este vídeo pues no lo conozca o no lo conozca en profundidad. Estamos hablando en este año de que se había abierto ya hace un tiempito el proceso de beatificación de los dos pastorcitos de Fátima que murieron, que son Jacinta y Francisco Marto, y bueno, pues se pone a un vicepostulador para que, ya sabéis que es el representante que tiene la Iglesia para llevar adelante la causa de beatificación primero y de canonización después. Y bueno, pues el encargado, por así decir, el que la Iglesia encarga de esta tarea, es un sacerdote de nacionalidad mexicana, pero bueno, que llevaba mucho tiempo también en Roma, y que por familia también está familiarizado hablaba con fluidez el portugués. Bueno, esta persona es el encargado, que como os digo es de nacionalidad mexicana, y en ese trabajo que él tiene que hacer, pues como cualquier vicepostulador, pues tiene que ir a las fuentes, hablar con los testigos, pues ya sabéis, todo este tipo de trabajo que tiene que hacer para realmente llevar adelante la causa. En ese trabajo que él está realizando, este sacerdote, lógicamente un punto muy importante era las entrevistas personales con la hermana Lucia, que era la prima de ellos dos y la que había compartido, como bien sabéis, los mensajes del cielo con sus dos primos. Lógicamente, en este momento el ver a Sor Lucia no era fácil, pero y desde luego no estaba al alcance de cualquiera.
y además, como bien sabéis, el hecho de que también entras en una congregación de vida contemplativa, de alguna manera la preservaba un poco más pues de las miradas de los curiosos y demás. Pero lógicamente el cargo eclesiástico que tenía esta persona pues hacía que lógicamente se hiciera una excepción con él y que se le diese todo tipo de facilidades para entrevistarse con Sor Lucia en relación a, bueno, pues a llevar a cabo esa causa de beatificación de sus primos. Entonces, efectivamente, en el año 57, él logra hacer una entrevista que además es algo como si la impresión que se lleva él es que cuando llegas como que la hermana Lucía estaba como deseosa y ansiosa de hablar con alguien y de decirle una serie de cosas, ¿no? Estaba como preocupada, como que no entendía que todo eso, que todos esos esfuerzos que ella estaba haciendo para dar a conocer los mensajes del cielo y los mensajes de la Virgen, que ya desde 1925 en Pontevedra había de nuevo vuelto a urgirle, ¿no? Pues ella veía que la fecha de la revelación del tercer secreto, que está fijada para 1960, según lo dijo la Virgen, aunque como sabéis no se cumplió lo que ella dijo, pero bueno, Sor Lucía en este momento, estamos hablando, como os he dicho, del año 1957, pues ella veía que ya se estaba acercando la fecha de 1960 y que no se le estaba dando crédito ni urgencia a lo que la Virgen había pedido para que ese secreto que no se había dicho no ocurriese. Entonces, claro, Sor Lucía está... Perdonar lo de Lucía, sé que es Lucia en realidad, como se pronuncia en portugués, pero bueno, de vez en cuando se me escapa Lucía porque sabéis que en lengua española pues es como mucho más familiar, ¿no? Entonces me disculpáis porque en algún momento de este vídeo o de otro pues se me escapa el Lucía en lugar de Lucia. Bueno, cierro paréntesis. Ella estaba preocupada, es decir, estamos en el 57, en el 60 ella pensaba que el Papa iba a dar a conocer ese secreto y que como todos los secretos tenía que estar condicionado a la actuación de la humanidad y sobre todo a esa conversión personal y de toda la humanidad para que esos secretos que eran un anuncio pues de sucesos de un castigo que iba a venir a la humanidad no estaba haciendo nada y ella realmente por un lado se sentía en parte culpable porque quizás ella pensaba que no había transmitido la urgencia de esos mensajes, ¿no? Entonces, bueno, pues en lugar de ponerse a hablar directamente ya de lo que de las preguntas que tuviese el sacerdote, pues ella también se explaya con él y entonces, como he hecho en otros vídeos cuando son palabras textuales, en este caso no son de la Virgen ni de Jesús, pero sí son de Sor Lucía, en el sentido de que es una entrevista muy poco conocida. También la voy a leer textualmente, perdonar que voy a estar bastante tiempo leyendo y no hablando directamente con vosotros, pero no me gustaría, como he hecho en otras ocasiones en estos vídeos, cambiar ni un punto ni una coma de lo que se dijo en la entrevista, ¿vale? Bueno, se llama La última entrevista pública de Sor Lucía. El padre en cuestión, que era el postulador, se llama, para el que lo quiera saber, Joaquín María Alonso, ¿vale? Se llama Agustín Fuentes, como os decía, sacerdote mexicano, ¿vale? La conversación se tiene exactamente el día 26 de diciembre del 57, ¿vale? Y se dio a conocer exactamente el 22 de mayo del 58 en una conferencia que este sacerdote dio en México, ¿vale? De la cual tenemos dos textos, ¿vale? Uno en español y otro en inglés, que es una traducción literal, ¿de acuerdo? Estas declaraciones las reconoció el Papa Pío XII y fueron publicadas en su día con licencia eclesiástica o imprimatur en la revista Fátima Fieldings y en el Messaggero del Cuore di María en el 61, entre muchas otras, ¿vale? Bueno, os transmito las declaraciones recibidas de los labios mismos de la vidente Fátima. Empieza hablando el padre. La encontré en su convento, muy triste, pálida y demacrada, y me dijo:
abrimos comillas y aquí empieza a hablar Sor Lucia. Padre, la Santísima Virgen está muy triste porque nadie hace caso a su mensaje, ni los buenos ni los malos. Los buenos porque prosiguen su camino de bondad, pero sin hacer caso a este mensaje. Cuidado con esta frase. Los buenos porque prosiguen su camino de bondad, pero sin hacer caso a este mensaje. Daros cuenta cómo aquí la Virgen, cómo aquí Sor Lucia nos pone el acento en esas personas que piensan que realmente, bueno, pues que todas este tipo de cosas sobran y que, bueno, pues que están muy cómodos en su casa haciendo su vida religiosa, sus normas de piedad y poco más, e intentando pues ser buenas personas, que todo eso está perfecto, pero que todo esto como que sobra y no hace falta saber de esto. Bueno, pues igual sí que hace falta, porque la Virgen nos da unos mensajes y por la comunión de los santos no podemos centrarnos únicamente en nuestra propia santificación, sino que nos debería importar también la salvación de todas las almas, ¿no? Entonces ella, repito, dice, Padre, la Santísima Virgen está muy triste porque nadie hace caso a su mensaje, ni los buenos ni los malos. Los buenos porque prosiguen su camino de bondad, pero no hacen caso a este mensaje. Los malos porque no viendo el castigo de Dios actualmente caer sobre ellos, a causa de sus pecados, prosiguen también su camino de maldad sin hacer caso a este mensaje. ¿Vale? Muy clarito lo que está diciendo aquí Sor Lucia. ¿Vale? Los buenos no hacen caso, dicen yo me porto bien, estas cosas me sobran. Y los malos, dice, como no ven directamente en este momento preciso un castigo de Dios sobre esa vida de pecado que llevan, pues piensan que este mensaje nunca va a tener lugar, ¿no? Entonces, atención, porque seguimos viviendo exactamente lo mismo en esta sociedad en la que acabamos de sufrir esta pandemia, pues nos pasa exactamente lo mismo que lo que está diciendo Lucía en el 57, ¿vale? Que como los que viven en estado de pecado no ven directamente en este momento un castigo de Dios sobre lo que están haciendo, pues piensan que todo esto pues no tiene cabida. Pero créame, Padre, atención, pero créame, Padre, Dios va a castigar al mundo y lo va a castigar de una manera tremenda. El castigo del cielo es inminente. ¿Qué sucederá, Padre, después de que se diga el secreto? Será una cosa muy triste para todos y no una cosa alegre si antes el mundo no hace oración y penitencia. No puedo detallar más, ya que es aún secreto que por voluntad de la Santísima Virgen solamente pudieran saberlo el Santo Padre y el señor Obispo de Fátima. Ambos no han querido saberlo para no influenciarse. Es la tercera parte del mensaje de Nuestra Señora, que aún permanece secreto hasta esa fecha. Dígales, Padre, que la Santísima Virgen repetidas veces, tanto a mis primos Francisco y Jacinta como a mí, nos dijo que muchas naciones de la tierra desaparecerán sobre la faz misma, que Rusia sería el instrumento del castigo del cielo para todo el mundo si antes no alcanzábamos la conversión de esa pobrecita nación. Sor Lucia añadió, Padre, el demonio está librando una batalla decisiva contra la Virgen y como sabe qué es lo que más ofende a Dios y lo que en menos tiempo le hará ganar mayor número de almas, está tratando de ganar a las almas consagradas a Dios. ¿Os suena esto, no? De todo lo que hemos venido diciendo en estos vídeos, de cuál es la estrategia de Satanás, que no ataca de manera indiscriminada a toda la humanidad, sino que empieza por las almas consagradas porque sabe que de ahí va a conseguir con muchísima facilidad arrastrar a todas las demás. Entonces, aquí es lo que dice Lucia exactamente, que el demonio está librando una batalla contra la Virgen y cómo sabe qué es lo que más ofende a Dios y lo que en menos tiempo le hará ganar mayor número de almas, está tratando de ganar a las almas consagradas a Dios, ya que de esta manera también deja el campo de las almas desamparado y así el demonio más fácilmente se apodera de ellas. Dígales también, Padre, que mis primos Francisco y Jacinta se sacrificaron porque vieron siempre a la Santísima Virgen muy triste en todas sus apariciones. Nunca se sonrió con nosotros, y esta tristeza y angustia que notábamos en la Santísima Virgen a causa de las ofensas a Dios y de los castigos que amenazaban a la humanidad y a los pecadores, nos llegaba al alma, y no sabíamos qué idear
para encontrar en nuestra imaginación infantil medios para hacer oración y sacrificio y quitarle esa tristeza a la Virgen. Bueno, esto es fundamental. Ya os habéis dado cuenta que hemos venido diciendo en estos vídeos que la primera vez en la historia que María se aparece triste y llorando es en la Salet, es la primera aparición. Y esta de Fátima pues viene de nuevo a recalcar eso, que la Virgen no es una persona que le guste la tristeza ni que ella está triste. La Virgen está gozando de una felicidad total y absoluta en el cielo después de su asunción, con su Hijo en el seno de la Santísima Trinidad, con todos los elegidos. O sea que la vida del corazón en este momento de María es un corazón dichosísimo que nada en la felicidad absoluta, pero de manera accidental, hasta que no termine el fin del mundo, por así decir, ella todavía, dijéramos, está como pendiente de que se salve cada uno de esos hijos. Entonces, aunque ella es feliz en sí misma, es como una madre que por muy feliz que le vaya todo y esté muy bien, pero si sus hijos, por lo que sea, no han alcanzado esa felicidad, pues ella de alguna manera tampoco puede ser feliz de una manera total y acabada, ¿no? Pues es lo que le pasa a la Virgen. Porque en otras apariciones de siglos antes María no se había mostrado ni llorando, ni triste, ni nada de todo eso hasta la Salet? Pues porque lo que ve María es que sus hijos están caminando hacia la perdición y que Dios pues va a tener, no le va a quedar más remedio de dar estos castigos para que esa humanidad reaccione. Entonces María por todo esto está muy triste. Primero porque las almas se van al infierno y segundo porque ve que nosotros no cambiamos y no le gusta que tengamos que pasar por esos castigos, ¿vale? Entonces aquí con mucha sencillez Lucía relata cómo ella y sus primos, al ver a la Virgen tan triste, pues no sabían qué inventarse y qué hacer para hacer sacrificios y oraciones y tal, para que estuvieran contentos. Entonces esto es, por ejemplo, el famoso episodio de la cuerda que ellas se ataban a la cintura y tal para hacer penitencia, pero es un poco porque de repente a uno se le inventa, ay, pues podíamos hacer esto, ay, pues podíamos hacer lo otro. Pues un poco como unos niños que inventan juegos, ellos lo que inventaban eran medios para lo que querían era que su madre dejara de estar triste. Lo segundo que santificó a los niños fue la visión del infierno. Por esto, Padre, no es mi misión indicarle al mundo los castigos materiales que ciertamente vendrán sobre la tierra si el mundo antes no hace oración y penitencia. No, mi misión es indicarles a todos el inminente peligro en que estamos de perder para siempre nuestra alma si seguimos aferrados al pecado. Padre, no esperemos que venga de Roma una llamada a la penitencia de parte del Santo Padre para todo el mundo, ni esperemos tampoco que venga de parte de los señores obispos en sus diócesis, ni de las congregaciones religiosas, no. Nuestro Señor ya usó en el pasado muchas veces estos medios y el mundo no le ha hecho caso. Por eso, ahora que cada uno de nosotros comience por sí mismo su reforma espiritual, que tiene que salvar no solo su alma, sino salvar a todas las almas que Dios ha puesto en su camino. Padre, la Santísima Virgen no me dijo con estas palabras que nos encontráramos en los últimos tiempos del mundo, pero sí me lo dio a entender por 3 motivos. El primero, porque me dijo que el demonio está librando una batalla decisiva con la Virgen, una batalla final en la que se va a saber de qué partido es la victoria y de qué partido es la derrota. Así que ahora o somos de Dios o somos del demonio. No hay término medio, atención, ¿vale? Entonces, ella dice que uno de los motivos por la que ella ve clarísimo que la Virgen, sin decirle estas palabras últimos tiempos, le dio a entender que lo eran, es primero porque ya es la batalla decisiva, la batalla final. Segundo, porque me dijo tanto a mis primos como a mí que 2 eran los últimos remedios que Dios daba al mundo, el Santo Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y al ser los últimos remedios quiere decir que son los últimos. Y tercero, porque siempre en los planes de la Divina Providencia, cuando Dios va a castigar el mundo, agota antes todos los demás medios. Y cuando ha visto que el mundo no hace caso a ninguno de ellos, es como si dijéramos, a nuestro modo imperfecto de hablar, nos presenta con cierto temor el último medio de salvación, su Santísima Madre. Si despreciamos y rechazamos este último medio que es María, ya no tendremos perdón del cielo, porque hemos cometido un pecado, que se llama el pecado contra el Espíritu Santo, que consiste en rechazar abiertamente con todo conocimiento y voluntad la salvación
que se presenta en las manos de la esposa del Espíritu Santo. Y también porque nuestro Señor es muy buen hijo y no permite que ofendamos y despreciemos a su Santísima Madre, teniendo como testimonio patente la historia de varios siglos de la Iglesia, que con ejemplos terribles nos indica cómo nuestro Señor siempre ha salido en defensa del honor de su Santísima Madre. Dos son los medios para salvar al mundo: la oración y el sacrificio. Y además el Santo Rosario. Mire, Padre, la Santísima Virgen en estos últimos tiempos que estamos viviendo ha dado como una nueva eficacia al rezo del Santo Rosario que siempre había tenido tanta. De tal manera que en este momento no hay problema, por más difícil que sea, temporal y sobre todo espiritual, que se refiera a la vida de cada uno de nosotros o a la vida de nuestras familias, a la vida de los pueblos y de las naciones, que no podamos resolver ahora con el rezo del Santo Rosario. Con el Santo Rosario nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a nuestro Señor y obtendremos la salvación de muchas almas. Con la devoción al corazón inmaculado de María, Santísima Madre, poniéndonosla como sede de la clemencia, de la bondad y del perdón. Consagrados a Él consagrados a su corazón inmaculado, será la puerta segura para entrar al cielo. Vale, y aquí termina un poco el texto tal cual, que he querido leer tal cual, de esa entrevista que tiene Sor Lucia con este padre vicepostulador de la causa de Jacinta y de Francisco. Al año siguiente, como os he dicho al principio, pues él llega a México y entonces a él le parece que esa entrevista no le parece correcto, no le parece honesto, su conciencia le reclama que se quede simplemente en que la conozca pues aquellas personas que vayan a leer todos los textos en el Vaticano para la beatificación de estos niños, ¿no? Sino que piensa que tiene un alcance y una importancia muy grave y universal. Y aunque no es que diga nada nuevo de repente, pero sí de alguna manera subraya varios aspectos súper importantes, y es que efectivamente estamos en los últimos tiempos, que efectivamente si el mundo no cambia van a tener lugar castigos terribles y todo lo que os acabo de leer. Entonces se hace esta conferencia y entonces se produce un gran revuelo, porque esta conferencia pues se publica, se da a conocer, bueno, con los medios que no son los de hoy, pero sí que fue muy conocida. Entonces, primero en América, en México y el resto de los países de América, y luego también salta a Europa. Se crea tal revuelo que la gente empieza a tomar más conciencia de que realmente en las apariciones de Fátima había un aspecto profético importante que no se había tenido suficientemente en cuenta, ¿no? Habían seguido corriendo los años, desde 1917 hasta el 57, tantos años, y realmente, bueno, pues tampoco había sido nada, había ocurrido nada determinante, ¿no? Y sin embargo, la gente se empieza a dar cuenta a través de esta conferencia que da este padre, correspondiente a esta entrevista, que realmente hay un significado muy importante, y la gente empieza a hacer bueno, pues grupos de oración, se empieza a renovar muchísimo el rezo del Santo Rosario, la gente empieza a cambiar, a ponerse como más el acento en las conversiones. Y luego pues hay también otra corriente malentendida de personas que cuando leen esto pues solamente que entran en pánico y qué horror y nos va a venir un castigo horrible y ay, y sin hacer nada, que eso ya el Señor, cuando ya lo hemos visto en el Viernes Santo, ¿no? Con las mujeres que lloran y ya les dice: no lloréis por mí, llorar por vosotras, por vuestros hijos. Como queriendo decir, es que esto yo no lo digo para que ay, qué miedo, sino para que hagáis algo. O sea, el Señor cuando nos da un mensaje del cielo y su madre es para que hagamos algo, no para que nos quedemos ay, qué miedo. Entonces, ante este pánico que se desata, pues se empieza a dar una prohibición a este padre de que vuelva a hablar. El obispo de Leiría Fátima dice que no escuche más a este padre, que Sor Lucia no había dado permiso para que esta entrevista trascendiera, que no tenía que haber comentado nada de todo esto, y desde el Vaticano pues se le dice que ya va a cesar en su cargo de vicepostulador y que se lo van a dar a otra persona, y que él por favor que deje de hablar porque Sor Lucia no había
dado el permiso para que esto trascendiera. Entonces, a partir de ahí, como que esta entrevista de alguna manera se pone en entredicho. Claro, lógicamente cuando a esta persona se le cambia, ya se le retira de ese cargo y tal, bueno, pues para el pueblo cristiano en general, pues sobreentiende como que tampoco había que dar mucho crédito a esa entrevista, ¿no? Puesto que la iglesia reaccionó así. Entonces, de alguna manera se tapó. Pero yo creo que es muy importante que os la haya comentado porque hay que conocerla. Y ese es el motivo por el que me gustaba comentároslo en este momento. Bueno, vamos a acabar el vídeo aquí. El vídeo de mañana va a ser interesantísimo porque voy a hablar un poquito del Concilio Vaticano II y de las apariciones de la Virgen en Garabandal. Entonces os animo a que lo sigáis viendo y os mando a todos un saludo. Hasta mañana.